Vamos un instante al Salmo 100. Gloria al Señor. Antes de leer la palabra, no sé si fue remarcado el anuncio, pero ya tenemos fecha, va a ser el domingo 20. Dentro de 2 domingos, la reunión por el tema radio. Hombres y mujeres, niños, mayores, jóvenes, todos están convocados a una reunión creativa. Vas a salir descubriendo que podés hacer mucho más que lo que imaginás. Vas a salir descubriendo que Dios puede usar tu vida. Así que estamos todos trabajando en aprender y en animarnos, pero el día 20, bueno, es para valientes, 8:30 de la mañana, así que esa noche no habrá trasnoches. 8:30 de la mañana aquí en alguna de las salas del templo. Vamos a reunirnos el domingo 20, es decir, dentro de 2 domingos van a reunirse conmigo para comenzar el trabajo de producir contenidos propios, materiales propios. En FM Vivencia, Casa de Dios tiene materiales propios. ¿Cuántos escucharon estos días la invitación a la fiesta de la fe? La escuchó allí en la radio. Le cuento cómo fue eso. Tenemos un hermano en Arequito que es un locutor profesional, siempre ha estado dispuesto, y me dijo: pastor, lo que usted quiera publicar, usted me lo envía y yo en un momento se lo estoy reenviando grabado. Y eso hicimos. Yo le mandé un correo con lo que quería y el tipo de canción que quería acompañándolo, y en más o menos 1 hora ya estaba la grabación de nuevo en mi computadora y se la pasé, así que los hermanos la estuvieron pasando por todos lados. Vamos a cambiar un detalle porque 21 es lunes y el domingo es 20. Hay un número que se metió de más. Entonces, domingo 20 por la mañana, chicos y chicas, a sacarse el susto. Vamos a trabajar con la radio. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este es un salmo maravilloso. Cada una de las palabras que están en este salmo se entienden perfectamente sin más explicación, ¿verdad? Sin ninguna explicación más se entiende perfectamente, pese a que fue escrito allí en la antigüedad. ¿Y qué quiero decir? Hubo una gran diferencia entre las opciones, entre el entorno espiritual que vivieron los hombres de la antigüedad, la gente, los creyentes en la antigüedad, al entorno espiritual que vivimos los que vivimos después de Cristo, después de la salvación. En la antigüedad ellos confiaban en la promesa de que el Salvador vendría. Ellos tenían que aguardar el transcurso de los siglos, toda la preparación que Dios venía haciendo para el cumplimiento de la promesa del Señor, que vendría un Salvador. Y pese a que estaban a siglos de ese cumplimiento, tenían el corazón encendido así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. ¿Con cuánto fervor habrían sido dicho aquellas palabras? Siglos antes de que se consumara la obra en la cruz del Calvario. Y esta es la diferencia. Ellos estaban mirando el Salvador que un día vendría para redimirnos. Te pregunto, ¿qué estás mirando vos? Ese Salvador que un día vino, que nos ha redimido, que nos ha rescatado, que hizo que nuestras vidas fueran transformadas. Ahora estamos llenos de esperanza. No estamos mirando algo al futuro, estamos mirando lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Así que como nunca antes, cantad alegres a Dios, hermanos de casa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Esta noche la reunión tiene así un doble condimento. Por un lado es una reunión de alabanza, de adoración, y por otro lado es la fiesta de la fe.
Es cuando nos reunimos para glorificar al Señor, para compartir testimonios. Los testimonios que vienen esta noche son contundentes, clarísimos, evidentes, porque son hermanos que los podemos ver y tratar con ellos permanentemente y decir, mirá lo que Dios ha hecho en sus vidas. Esto va a multiplicar la fe de cualquier persona para experimentar los milagros del Señor. Así que esta noche nos vamos a poner ese salmo, así como nos vamos a poner la ropa para venir al culto, vamos a poner ese salmo en nuestro corazón. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo, con alegría, amén, para estar en la casa del Señor. Juan capítulo 4, versículo 20, habla. Y quiero que pueda comprender la diferencia que había entre adorar al Señor en la antigüedad y adorarlo en nuestro tiempo. Nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. No somos el adorador litúrgico, religioso. Si uno se ha quedado en el aspecto litúrgico, religioso, es un adorador de la antigüedad. Pero nosotros estamos adorando conforme a lo que el Señor instauró en el espíritu y en verdad. Un detalle que tenemos que ir asimilando, y esta mañana en una reunión que tuvimos por temas sonido y audio y música, lo decía a los hermanos en un modo de devocional, nos ha quedado muchísimo en el ámbito cristiano, tanto predicadores como maestros y en la conversación personal de cada hermano, y lamentablemente, voy a decirlo así, tan estimulado por algunas corrientes cristianas, porque todavía no se les abrió los ojos, tenemos un vocabulario del antiguo tiempo, del Antiguo Testamento, muy del pasado, muy de allá de la historia, muy de allí, desde David y desde antes de David, y nos olvidamos que en Cristo ya fue todo completo, que no estamos aguardando el cumplimiento de nada, que nosotros estamos disfrutando el cumplimiento. Y fundamentalmente el detalle es este, el que quiero llamar su atención y sintonizarlo en esta realidad. Cuando se habla de visitación del Espíritu de Dios, eso corresponde a la antigüedad. ¿Por qué razón? En la antigüedad el Espíritu de Dios venía sobre una persona, el profeta, el rey, un ungido en forma específica para algo específico. El resto de la gente creía y confiaba en la intervención divina, pero la revelación venía a una sola persona en la mayoría de los casos. Entonces era una visitación. ¿Y en qué cambió la cosa? Cambió en que se cumplió lo que Jesús dijo. Luego de consumar su obra en la cruz del Calvario, le dijo a los discípulos, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar, ¿a quién? Al Espíritu Santo, y estará con vosotros y en vosotros. Y la evidencia que Dios el Padre le dio a Juan el Bautista, para que él pudiera distinguir la llegada de Jesús y quién era Jesús, Dios el Padre le dijo, en quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que envié. Entonces, en la antigüedad eran creyentes absolutamente por fe, por algo que iba a cumplirse en el transcurrir del tiempo. Pero desde que Cristo consumó la obra en la cruz del Calvario, desde el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió sobre la tierra, lo entiendas o no lo entiendas, lo veas o no lo veas, lo creas o no lo creas, el Espíritu de Dios está sobre toda la tierra. Esta es la gran diferencia. Y está en el creyente, está en el líder, está en el cantor, está en el profeta, está en el apóstol, está en el maestro, está en cada discípulo. En la antigüedad solamente alguien funcionaba bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la revelación del Espíritu. Por eso es que la gente corría a donde estaba el profeta, porque no tenía revelación propia del Espíritu. Corría a determinados lugares, y eso es lo que me preocupa, que eso se estimula mucho en los días de hoy. La gente sigue corriendo cuando la obra en el Calvario ya fue completa. Y el Espíritu Santo ha descendido. ¿Qué tiene que suceder? Tenés que enterarte. Tenés que enterarte. Todavía a muchos les suena extraño esto, ¿verdad?
Voy a usar una ilustración que de pronto va a ayudarte. No mucho tiempo, quizás 50 años atrás, cuando necesitabas hablar por teléfono, tenías que buscar algún vecino que tuviera teléfono. Entonces doña Juana, que tenía el almacén a 4 cuadras, tenía el teléfono y entonces uno iba, hablaba, doña Juana te dejaba hablar y ponías unas monedas para cooperar. No eran muchos quienes tenían teléfono en un barrio. Entonces había que ir a la casa de ese amigo, de ese vecino bondadoso, generoso, que nos dejaba usar su teléfono. Después se instalaron cabinas telefónicas que a veces te tragaba la moneda y no te daba la comunicación. Estaban los lugares que luego en la etapa moderna se llamaron los locutorios, pero eran los centros de, creo que se llamaba Entel o algo así, en algunos lugares, por ejemplo en Mar del Plata se llamaba la Unión Telefónica. Uno iba a ese lugar y esperaba una cola larga de 20 personas que todos terminaran de hablar, y después que pedía la comunicación y le daban la comunicación por su número, usted iba, hablaba y tenía que esperar lo que se llamaba tiempo importe. Porque entonces no sé quién sacaba la cuenta, con qué calculadora, pero le decíamos, usted habló por tantos minutos, a tanta distancia, tiene que pagar tanto. Era un proceso hablar por teléfono, ¿verdad? Un proceso. Entonces, imagínese, ¿hay diferencia hoy? ¿Sí o no? ¿Hoy hay diferencia? Hay un promedio mínimo, un promedio de 3 celulares por casa, más la línea fija, ¿verdad? Y donde son muchos hay un montón de celulares. Y no solamente habla por teléfono, envía mensajes de texto, recibe WhatsApp y qué sé yo cuántos otros medios más de comunicación. ¿Cambió o no cambió? Si la tecnología cambió, pues entendamos que la gloria también cambió, porque en los tiempos antiguos la gloria venía en forma específica, eran visitaciones, pero hoy la gloria de Dios está presente, y cuando descubrimos o sentimos eso especial que sentimos, son manifestaciones visibles de la gloria que está presente. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos abra los oídos y los ojos, y nuestro corazón comience a entender la gloriosa realidad espiritual en la que vivimos. ¿Qué le parece si al final de la reunión un hermano dice, me voy porque tengo que hablar por teléfono? Ah, sí, se voy acá a 4 cuadras porque tengo un amigo mío que tiene teléfono y tiene todavía esos de discos, ¿no? Entonces, y le decimos, pero ¿por qué vas a ir allá? Y lo menos que hacemos, le damos el teléfono nuestro, ¿no? Llama desde acá. Y mirás así alrededor, todos los que están alrededor, todos tienen teléfono. Todos tienen. Ahora, yo me hago una pregunta hoy, ¿cómo podíamos vivir 30 años atrás sin un celular en el bolsillo? ¿Cómo fue posible la vida de nuestros padres? Aún nuestros abuelos existieron igual sin tenerlo. Y cuando en alguna película por ahí veían que iba a aparecer un telefonito chiquito que lo ibas a llevar en la mano, decían ciencia ficción. No, pues ahora ves televisión, te metes al mundo entero por internet. ¿Cambió o no cambió? Tenemos que entender que en lo espiritual es mayor todavía. Es mayor el cambio. Tenemos que comprenderlo. Esto ¿Por qué nos impacta, nos choquea, nos parece extraño, nos parece, ¿qué estará diciendo el pastor? ¿Qué le pasó? ¿Qué está diciendo? No, es que estamos tan impregnados de una modalidad antigua, estamos tan empapados, que cuando hablamos de estas realidades decimos, por las dudas no lo voy a creer. Quiero animarte, mi amado, porque eres un adorador en espíritu y en verdad. Y vamos a comprender esto, que tenemos que escaparnos de la historia para vivir el presente. O todavía estamos, vamos al monte de Jehová porque allí veremos su gloria. Eso era para el tiempo de Moisés, cuando en la antigüedad ellos aguardaban la llegada del Redentor. Pero quiero decirte que tu Redentor ya llegó hace más de 2000 años. Abrió un camino al cielo.
Jacob tuvo un sueño de una gran escalera y pasaron siglos. Yo creo que si hubiera sido en el tiempo moderno, Dios a Jacob le hubiera mostrado una autopista. Pero si le mostraba una autopista, él no iba a entender nada. Entonces le mostró lo que él podía entender, que le mostró una escalera. Iba a haber comunicación entre el cielo y la tierra. Y Jesús, aclarándole a los discípulos, les dice: de aquí en más, ustedes van a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden, van y vienen sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesucristo. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya abrió el camino entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿por qué lo seguimos viendo distante? ¿Por qué lo seguimos sintiendo distante? Hay un chip que hay que cambiar ahí adentro. Estamos configurados al modo antiguo. Y sin el menor ánimo de ofender a nadie, tenemos que ir entendiendo las cosas del Señor de modo que escapemos de los símbolos para empezar a vivir en la manifestación de los hechos. En la antigüedad había muchos símbolos, aún símbolos que Dios usó para hacerles entender, para ilustrarles que un día vendría quien habría de cargar sobre sí el pecado de la humanidad. En el desierto le ordena construir una serpiente de bronce, la figura de una serpiente, ponerla en un asta y levantarlo en alto, y todo el que era mordido por una serpiente venenosa, cuando miraba la serpiente que estaba sobre el asta, era sanado. Al tiempo ellos lo convirtieron en religión y adoraban la serpiente de bronce. Entonces Dios le tiene que decir a los suyos: háganla desaparecer, rómpanla. Era una ilustración, no era el cumplimiento. ¿Qué idólatra es el ser humano? Es uno tiene una esencia de idolatría. Entonces se pusieron a adorar el símbolo y Dios tiene que decirle a los suyos: destruyan ese símbolo. Sin embargo, en el día de hoy, ¿a cuántos símbolos seguimos abrazados todavía? Que el Espíritu Santo nos abra los ojos a cuántos símbolos y a cuántas cosas de la antigüedad. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces necesitamos escaparnos de la historia para vivir el presente, porque si no vas a andar buscando aquel cospel para hablar por teléfono, que vinieron con diferentes medidas. Entonces algunos decían: no, yo no te presto mi teléfono, más bien te doy un cospel, anda a buscarte un teléfono público, a caminar a 4 o 5 cuadras hasta encontrar dónde comunicarse. Todavía puede ser que andas buscando la ficha cuando Dios ya te puso conexión propia. ¿Se entiende? Cuando estabas construyendo tu casa, usabas cables alargadores para enchufar el velador, un cable atravesando toda la pieza para ponerlo, porque a la mañana había que desenchufar ese cable para llevárselo para tener luz para la hormigonera, ¿verdad? Y andábamos con el cable para todos lados hasta que la casa se terminó y tuvo su instalación eléctrica, y las luces ahora se encendían con la perillita y la luz estaba en todos los enchufes. Entonces no hubo que usar más el cable. Los cristianos seguimos andando con una cantidad de cables a cuesta. Extensiones para aquí y para allá. Quiero decirte, lo que Jesús construyó es completo. Entonces esta mañana, así con la sencillez que te lo comparto, es el desafío de comenzar a abrir nuestro entendimiento, pedir al Espíritu Santo, de modo que podamos comprender y empecemos a escapar de la historia. Aunque quiero explicar esto: la adoración en los inicios, en el comienzo, era una adoración espontánea. Cuando Dios pone a Adán en el huerto, Adán no necesitaba un micrófono para cantar y para adorar, no necesitaba de ningún aparato. Era saber que el Señor estaba ahí con él y adorarle. Una comunión permanente, era muy espontáneo su trato con el Señor. La gloria de Dios estaba ahí. Adán estaba dentro de ese ámbito de gloria. Entonces, por esto insisto una y otra vez que todo lo que se perdió en el Edén, porque en el Edén se perdió ese ámbito de gloria, eso fue recuperado por Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que entender esto: todo lo que Adán perdió,
En Cristo lo hemos recuperado. Así que en los inicios, la adoración a Dios, la comunión con Él era muy espontáneo. En cada instante, un altar por cada motivo, un altar a cada paso. Aún pese a la caída del Edén, a la caída del hombre en el Edén, la vida de Abraham fue así. Abraham era un hombre que construía un altar por cada motivo y en cada lugar donde iba. Era una alabanza caminando. A donde iba Abraham, ahí con él iba la adoración al Señor, ¿verdad? En cada lugar donde estaba. Aún el mismo Noé, cuando el arca desciende y se apoya sobre la tierra y se abre la puerta del arca, lo primero que hace Noé es un altar de adoración y de consagración al Señor. En la vida de Abraham vemos esto. A donde él iba había un altar. Después, ¿por qué viene ese cambio? Porque entramos en la adoración histórica, religiosa. Entonces comenzamos a hablar ya de un lugar, de un punto estratégico en la tierra, de lugares reconocidos, de montes, de ciudades. Hablar del modelo de adoración que tuvieron nuestros padres, recordando el modelo de historia. Altares que, mire, menos mal que las cosas cambiaron, porque en la etapa religiosa, en la etapa de la ley, en la etapa de la religiosidad, construir un altar era ir y buscar las piedras, seleccionar las piedras, tallar esas piedras, tenían que estar preparadas para acomodarla, así que tenían un culto de adoración una vez por año, porque les llevaba un laburo bárbaro hacer un altar. Toda la preparación para hacer un altar. Y entonces, ¡oh, gran altar! Y se reunían alrededor de ese altar que tenía tanto significado. Entonces, ese era el modelo en la etapa religiosa. Por eso se establecía la adoración en lugares. Y la discusión que tiene la samaritana con Jesús, capítulo 4 de San Juan, capítulo 4, versículo 20, ella le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde hay que adorar. Porque las modalidades religiosas de aquellos tiempos establecían lugares precisos. Para los musulmanes el lugar de excelencia es la Meca. Para los católicos el lugar por excelencia es el Vaticano. Para muchos otros cristianos, ¡oh, Jerusalén! Entonces, puntos geográficos sobre la tierra, pero para el que se aviva y se convierte en un adorador en espíritu y en verdad, no tengo que viajar ni allá, ni allá, ni allá. Si voy para hacer turismo, porque el altar donde yo tengo que adorar está presente. El Cordero de Dios me ha hecho libre. Cristo está aquí, su gloria está aquí, y yo le alabaré, y yo le alabaré. Amén. ¡Gloria a Dios! Mire usted. A ver, ¿con qué lo ilustramos para que vaya cobrando profundidad? Le ha prometido a su hijo que para Reyes le va a regalar una bicicleta. Hoy se la tira por la cabeza si le regala una bicicleta. Antes, a los 18 años, a los varones nos regalaban un reloj. Te lo tira por la cabeza. Ni con un celular los conformás hoy. Pero bueno, le traes el folleto de lo que le vas a comprar. Mirá, te voy a comprar esto. Y él lo espera, y llegó el día y le entregaste el regalo, pero él se queda con el folleto de lo que le habías prometido. Y vos estás esperando que abra de una vez por todas el paquete y que disfrute lo que le regalaste, pero él sigue mirando el folleto y está enamorado de la figurita que está en el folleto. ¿Sabe que los cristianos hacemos mucho esto? Todavía estamos enamorados. Abraham, el gran Abraham. David, el tremendo cantor de Israel. El Pentecostés cuando descendió el Espíritu. Y Dios dice: hace rato que lo derramé sobre ti. ¿Cuándo vas a adorar y alabar con libertad? ¿Cuándo? Pues te vas a estar así como decía Raquel, como un soldadito. Como era, una manito acá atrás, ¿no? Hay hermanos que llegan al altar. Yo no sé quién lo configuró así, espero que no sea ningún obrero de acá.
Los hermanos llegan para que uno ore por ellos y se paran como el soldadito así. Probablemente donde le enseñaron a ponerse de esa manera es porque no había lugar, pero acá el altar es grande. Entonces yo tomo la mano de esa persona y la levanto al cielo, ¿verdad? Porque, bueno, uno adopta costumbres, adopta modalidades religiosas, y está bien tener un sentido de respeto, de valoración a todo, pero es una pena perder la esencia de lo que has recibido. Cristo está en tu corazón y su Espíritu está en ti. Hace un tiempo atrás discutimos con algunos obreros un aspecto que aún predicadores de cierta experiencia me costó hacérselos entender, porque cuando hablamos del Espíritu Santo, lo más claro que tenemos como pentecostales es el hablar en lenguas, los ministerios, dones, profecías y palabras de poder y revelaciones, ¿verdad? Entonces hablábamos de cuando el Espíritu Santo viene a una persona. Viene en el preciso momento, porque esto es promesa del Señor, viene en el preciso momento que abriste tu corazón para aceptar a Cristo. Es más, el que vino y te abrió el entendimiento para que aceptes a Cristo es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios estuvo trabajando en vos y en mí cuando todavía no estábamos convertidos. Mirá si está presente. Y fue a causa de la obra del Espíritu Santo que nos convenció de recibir a Cristo que nosotros aceptamos a Jesús. Y la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, Dios pone su Espíritu en nuestros corazones como un sello de propiedad. ¿Desde cuándo tiene el Espíritu Santo una persona? Desde el instante que acepta a Jesús. Todavía no habla en lenguas, todavía no conoce las Escrituras, todavía no profetiza, todavía no conoce nada, pero tiene el sello. Dios dijo, este es mío. ¡Pum! Lo selló con el Espíritu Santo. Y quiero decirle que eso no es simbólico. Si es una persona que acepta a Jesús como su Salvador, a las horas o a los segundos de esa decisión por alguna causa tuviera que dejar esta tierra, dígame usted a dónde va. Había un hombre en la cruz al lado de Jesús y no fue ahí por nene bueno. Pero estando colgado de la cruz al lado de Jesús, reconoce a Jesús y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Propiedad del Señor desde aquel instante que ese hombre reconoció a Jesús. Desde el instante que reconociste a Jesús, el Espíritu Santo vino a ti y Dios te selló. Y sucede algo más con lo que estoy insistiendo, que aunque uno para explicarlo dice, lo ilustra como símbolo, pero no es símbolo, eso es absolutamente cierto, real, aunque nuestros ojos no lo vean ni nuestra mente lo entienda. De la misma manera que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, de la misma manera en los registros sagrados fue escrito nuestro nombre. Así que de allí en más somos propiedad del Señor, entonces nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad. Y de pronto te preguntarás, ¿y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa con vos que no te avivaste todavía, mi hermano? Pero en el instante que te avives, ¿quién sos en Cristo Jesús? Dejarás de creerle a las mentiras del diablo, dejarás de enredarte con lo sucio y el pecado y comenzarás a vivir la gloria que Dios ha derramado sobre ti. ¿Me entiendes esto? Amado, querido hermano en Cristo, querida hermana, tienes que saber que eres un adorador en espíritu y en verdad, y cuando adoras al Señor se establece un altar y al Padre le agrada. ¿Cuánto le agrada? Entonces, cuando hablamos de la adoración en la actualidad, no tenemos que viajar cientos de kilómetros, porque el lugar sagrado a donde hay que adorar, el lugar sagrado donde está ese altar de piedras labradas, talladas, que hizo allí algún personaje de la antigüedad, ese lugar, ¡oh, gran monte! No está nada lejos, está donde cada uno alza sus manos y glorifica al Señor. ¿Se entendió? Cuando mi suegra
recibió a Jesús como su Salvador. Ella era una mujer que había venido de hacer todas las prácticas religiosas, hasta las prácticas paganas y todo lo que le habían dicho para ser sana y libre y salva. Cuando ella llega a una reunión, justo el hermano que estaba a cargo de ese grupo de fe no pudo estar y yo estaba presente. Ahora, lo cierto es que ese día ni ella sabía que ella iba a tener un yerno como yo, ni yo sabía que ella iba a ser mi suegra. Pero allí vino esta mujer muy decaída, enferma, con un estado muy grave. Y entonces cuando le expliqué cómo recibir a Jesús, Angelita me miraba. Así que se lo volví a explicar de nuevo. Es la decisión de creer en Cristo. Y ella me seguía mirando y el Espíritu Santo me dijo... Entonces yo le dije a ella, le parece que es demasiado fácil, ¿verdad? Y me dijo, sí. Entonces todas las cosas que yo hice en la vida, todo lo que yo hice durante mi vida, entonces le parecía que lo que yo le estaba explicando era demasiado fácil. ¿Sabe lo que le pasa a usted, mi hermano? Le parece que es demasiado fácil lo que el pastor dice. Pero la gloria de Dios está ahí a donde vos vas. La gloria de Dios está, la gloria de Dios está, la gloria de Dios está. Y cuando dispones tu corazón, allí hay un altar para glorificar su nombre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Más cuando uno lee la vestimenta de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, todas las vestimentas, todo lo que se ponían sobre sí, qué cantidad de cachivaches, campanitas y qué sé yo, y el éfod y el pectoral, y cuando se describe todo lo que los sacerdotes llevaban encima, dije, menos mal que soy pastor. Porque la Biblia describe que hasta los calzoncillos del sacerdote tenían una tela especial. Entonces, claro, quien tiene metido en la modalidad religiosa, le cuesta entender que hoy el camino a la gloria está abierto y que estableces un altar. Por eso quise que Pablo nos dirigiera en ese coro, porque lo que Dios está buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El problema de la samaritana es que a ella le habían dicho que el lugar de adoración era ahí, en ese monte, en Samaria. Y le dice a Jesús, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús tiene que abrirle los ojos y decirle, ustedes adoran lo que no saben. Versículo 23 dice, mas la hora viene, dice Jesús, la hora viene, y fíjese que dice más, y ahora es, diga conmigo, la hora viene y ahora es. Es decir, llegó el momento. Jesús estaba diciéndole a la samaritana, más de 2000 años atrás, Jesús estaba diciendo, llegó el momento, ya está cumplido, este es el instante, este es el momento, las cosas han cambiado, y esto es lo que dice Jesús. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Por eso cuando ofreces tu adoración al Señor, al Padre le agrada y se manifiesta. Por eso este hombre entra a un hospital con su guitarra. Y él, cuando nos contaba el testimonio, decía, yo no era predicador ni conferencista. Simplemente había aprendido a tocar la guitarra y era la única canción que podía cantar, pero me animaban a ir a donde estaba la gente con distintas necesidades. ¿Y qué sabía yo de imponerle las manos a los enfermos? Así que iba con mi guitarra y me decía, ¿me deja que le cante esta canción? Y al rato le decía, ¿se anima a cantar conmigo esta canción? Y comenzaron a suceder milagros y milagros y milagros. Y no era un templo, no era un monte, no era una ciudad específica. ¿Dónde era? La sala del hospital. Pero ahí se establecía un altar y la gloria de Dios descendía, se hacía manifiesta. En el lugar donde vos adorás, la gloria de Dios se hace manifiesta. En el lugar cuando alzás tu oración, la gloria de Dios se hace manifiesta. La gloria de Dios está alrededor tuyo como el aire que respirás. De pronto, entre algunos énfasis
queriendo explicar un poco cómo uno se desconecta del Señor, hemos hablado de que el Espíritu Santo, la paloma, se asusta y se va. Pero voy a decirte que el instante que el Espíritu Santo se va a ir de la tierra, que lo tiene programado y que lo tiene claro, el Espíritu Santo se va a ir de la tierra cuando la amada de Cristo, su iglesia, se va con su amado a las bodas del Cordero. En el instante que la iglesia se va de la tierra para reunirse con su Señor, el Espíritu Santo, ¿qué cree? ¿Que se va a quedar acá en el medio del juicio? Se va a la fiesta también. Y esto dice la Biblia, el Espíritu Santo se irá de la tierra, mientras tanto está aquí. Mientras tanto está aquí. No está de la misma manera acá que en esas ciudades donde hubo avivamientos tan reconocidos, donde medio mundo viajó, donde las empresas de turismo se enriquecieron vendiendo pasajes para ir a esos lugares. El Espíritu Santo está acá de la misma manera cuando alzas tus brazos al cielo y le adoras a Dios en espíritu y en verdad, porque su gloria está presente. Su gloria está presente. Hermanos, establecemos altares en cada lugar y cada vez que invocamos el nombre del Señor. En cada uno de nuestros actos, de nuestros gestos. Pensaba en estos días la cantidad de coros que nosotros cantamos que tienen que ver. Quiero levantar a ti mis manos, alzar nuestras manos al cielo. Levanto mis manos, como cantábamos recién, con mis manos levantadas hacia el cielo. ¿Qué queremos decir con eso? Cada vez que alzo mis manos, establezco un altar para adorar su nombre. Pero hermano, si usted le adora en su corazón, sí le adoro en espíritu, pero cuando levanto mis manos lo adoro en hechos, en actos visibles, en espíritu y en verdad. Uno puede adorar al Señor y que permanentemente lo hacemos, permanentemente. ¿No le ha sucedido a usted? Estoy seguro, más de una persona aquí en un momento de angustia, de dificultad, usted se sintió extraño, que en medio de aquello que le preocupaba, sin embargo, adentro suyo había un canto de adoración al Señor. No lo estabas creando con tu mente, sin embargo, había un canto ahí adentro. ¿A cuántos les ha sucedido esto? Y te sentiste extraño. Dijiste, pero no puede ser el momento que estoy pasando, sin embargo aquí adentro mío no deja de sonar un canto de adoración al Señor, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y aún en momentos cuando no sabes cómo orar, el Espíritu Santo sabe cómo orar al Padre. El Espíritu Santo sabe cómo responder. ¿Y dónde está? Está dentro tuyo. Esto es algo que tenemos que aprender. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Dicen quienes nos dan explicaciones respecto a salud. Mire qué linda palabra de ánimo que nos dan, que todas las enfermedades están dentro del cuerpo de todas las personas. Y vos los escuchás y temblás, pero dice, dentro de tu cuerpo están todas las enfermedades. Hasta que por alguna causa en especial se manifiesta una de ellas. Pero están todas ahí adentro. De pronto una cuestión de radioactividad o esto o lo otro, y es cierto, ha habido gente que se ha acercado mucho a zonas donde hay alta contaminación y se les ha despertado ciertas enfermedades. Y digo, si el mal está dentro de uno y se manifiesta porque algo lo provocó, también quiero decirte que su gloria está dentro de uno. Qué buena es provocarla. Qué bueno es provocarla. Porque cuando vos provocás la manifestación de su gloria, hasta nuestro cuerpo se rejuvenece, se vivifica, cobramos fuerzas nuevas. Entonces la confesión de su nombre, la adoración al Señor, establece un altar por lo cual su gloria se manifiesta. ¿No quisieras vivir eso esta mañana? Ponete en pie donde estás, olvídate de todo lo que está alrededor, olvídate y decir, Señor, yo establezco mi altar de adoración y te adoro e invoco tu nombre y declaro tu soberanía. Digo, Dios omnipotente, que tú estás cerca, tan cerca, glorioso, poderoso. Estas manos que se alzan aquí en esta sala, Señor, para glorificar, para honrar tu nombre, es de adoradores que en espíritu, allí en su corazón te adoran, pero lo están haciendo ahora en hechos visibles, en espíritu y en verdad, declarando tu nombre. Deje, mi hermano, que suba al cielo.